Buenos días, este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de responsabilidad, que muchas veces es un concepto que está distorsionado o generalizado. Ante todo, me gustaría decir lo que significa la palabra responsabilidad. Viene del latín. La etimología es la siguiente. Idad significa cualidad. Bili es el ser capaz de, y spondere significa el comprometerse con. Así que si juntamos todos estos elementos, la responsabilidad sería la cualidad de responder de forma adecuada frente a personas y situaciones. Como decía antes, muchas veces el concepto que tenemos en nuestra cabeza de responsabilidad está distorsionado. Y esto depende muchísimo de nuestras vivencias pasadas. Si, por ejemplo, hemos vivido en una familia donde nuestros padres eran muy responsables, muy controladores, muy exigentes, puede ser que hemos creado un concepto de responsabilidad en nuestra cabeza que sea como que la responsabilidad es algo pesado, algo que cuesta. Como cuando decimos, wow, me llevo una mochila encima, porque hay un concepto de responsabilidad como que engloba muchísimas más cosas de la que tendrías que englobar. Así que es muy importante entender cuál es el concepto de responsabilidad que tenemos, cuál es la creencia que se esconde atrás de esta palabra en nuestra mente, cómo nos hemos programado eh, tiempo atrás y podemos así aclararnos y volver a programarnos de la forma que queremos. Porque ¿qué pasa con las creencias? Imaginamos, por ejemplo, que yo tengo la creencia de la responsabilidad que me tengo que encargar todo yo. Me tengo que encargar todo yo porque en casa los demás no hacen nada y todo depende de mí. Esto, esta creencia, ¿qué pasa? Que me hace generar unos sentimientos, unas emociones. Por ejemplo, en este caso podría ser frustración, podría ser agobio, podría ser cansancio, podría ser también un sentimiento de injusticia y en general unos sentimientos como que me tiran abajo, ¿no? Que me hacen sentir, joder, todo yo, tengo que encargarme de todo yo, esto no puede ser. ¿Qué pasa con estas emociones? Estas emociones generan unas acciones. Esas acciones pueden ser, por ejemplo, sí, de hacerlo todo, pero luego decir a las personas, no puede ser, esto solo yo hago todo, vosotros no hacéis nada, y de alguna forma intentar generar lo que es un sentido de culpa en los demás, porque muchas veces las personas así intentan generar y manipular los demás para recibir este pan, esta energía, estas emociones que de alguna forma alimentan el pobre de mí. Y ese podría ser un caso. En vez, otro caso podría ser cuando la responsabilidad está vivida como algo que no queremos vivirlo, porque a lo mejor hemos visto que nuestros padres, para ser responsables de nosotros, del dinero y de todos los compromisos, han tenido que renunciar a ser feliz, porque estaban siempre trabajando, porque hasta que se enfermaron o tuvieron que renunciar a sus sueños. Entonces nosotros interpretamos que la responsabilidad es el contrario de la libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una idea que la responsabilidad es un peso enorme y decido de evitarla. Ok, ¿qué pasa en estos casos? Este pensamiento me generará un sentimiento de libertad si consigo liberarme. Pero si me encuentro que no puedo escaparme de mis responsabilidades, entonces empezaré también a sentirme agobiado, empecé a sentirme sin energía y también culparé a los demás de mi estado, porque si no tuviera esta responsabilidad con el trabajo, con los hijos o con lo que sea, yo estaría feliz y más ligero.
Y también estos tipos de emociones que generan unas acciones que muy probablemente será o de alejar cualquier tipo de compromiso, entonces me costará tener relaciones estables con la pareja o con el trabajo, o por ejemplo intentaré evitar tener hijos o animales domésticos o lo que sea, porque en mi cabeza está la creencia que de una parte está la responsabilidad y de una parte está la libertad. Entonces las dos juntas no se pueden vivir. Esa es una creencia. Entonces esas acciones me llevarán a un resultado. ¿Cuál? Que probablemente me costará tener relaciones estables, que me costará tener un trabajo estable y me faltará un verdadero compromiso con mí mismo, con mi propósito y también con las personas que quiero. Así que esto es un poco el primer punto. Segundo punto, es muy interesante entender que la responsabilidad comienza con nosotros mismos. No podemos ser responsables hacia los demás, hacia nuestros hijos, hacia los jefes o hacia nuestros empleados, si somos autónomos, si no somos capaces de ser responsables de nosotros mismos. ¿Qué significa responder? Como lo hemos dicho antes, cuidar de una forma adecuada, en este caso a mí mismo. ¿Cuál es la relación que tienes con tu cuerpo? ¿Cómo lo cuidas a nivel de higiene, a nivel de salud, a nivel de deporte, a nivel de yoga, a nivel de dejarlo que se exprese, por ejemplo, con la danza o lo que sea? ¿Eres responsable de tu cuerpo? ¿Cómo lo estás tratando? Y luego están nuestros pensamientos en nuestra mente. ¿Qué estás haciendo para que tus pensamientos sean lo más potenciador posible? ¿Estás seleccionando a lo que piensas o te dejas a la deriva con tus pensamientos? Para tu mente, ¿tienes alguna práctica de relajación o de meditación? ¿O estás dedicando del tiempo para reflexionar sobre ti mismo a nivel mental? Comprender cuáles son las creencias que están creando tu realidad. ¿Cuál es tu mapa mental? ¿Lo estás haciendo? Muy bien, eres muy responsable de tu mente. Y a nivel emocional, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo gestionas tus emociones? ¿Dejas que se expresen o las estás reprimiendo? ¿Qué decides si siente algo muy fuerte hacia una persona? ¿Se lo vas a decir o te lo quedas por dentro? Todo esto tiene unas consecuencias. Y luego también a nivel espiritual, ¿qué estás haciendo para ti a nivel espiritual? ¿Cómo interpretas tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Y cuál es el legado que quieres dejar? ¿Cómo puedes interpretar toda la realidad de una forma que también la espiritualidad esté presente? Así que una vez que empezamos a tener un concepto de responsabilidad hacia nosotros mismos suficiente, también podemos empezar a ser responsables hacia los demás. ¿Qué significa ser responsable hacia los demás? Ante todo, entender dónde llega mi responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad de los demás. Cuando nosotros nos cargamos la responsabilidad de otras personas, estamos haciendo dos cosas que van en contra. Una en contra de nosotros, porque nos vamos a sentir agobiados y nos vamos a sentir cansados de llevar algo que no tiene que ver con nosotros. Y en segundo punto, estamos haciendo algo en contra de estas personas, porque pensamos que las estamos ayudando, pero no, porque no le damos la oportunidad de crecer, no le damos la oportunidad de ver el aprendizaje que hay atrás de esta situación y de alguna forma le estamos quitando el poder a esta persona de actuar, de tomar decisiones y de pagar las consecuencias de esas decisiones, que a veces podrán ser positivas y a veces menos, pero cada persona tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. Así que también una forma de ser responsable hacia los demás es ser coherente con lo que sentimos y lo que pensamos, porque podemos ser o pasivos y no decir a los demás lo que sentimos, como quisiéramos que las cosas cambien, y nos quedamos así en rol de pasivo.
y los demás nunca nos entenderán. Entonces nosotros podemos culpar, no me entiende, no me ayuda, no me apoya. Y si no, podemos desde la pasividad ir hacia un estado más de asertividad, donde empezamos a decir las cosas que sentimos sin carga emocional. Oye, si dejas la ropa siempre en el suelo, esto me incomoda. Por favor, ¿la puedes recoger? Por ejemplo, esa es una forma, en vez de gritar, recoge la cosa, no puede ser que siempre la dejas en el suelo. Porque la segunda es una reacción sobre acumulación. Cuando no somos asertivos, cuando no decimos las cosas como queremos, como sentimos, a largo plazo creamos como una deuda y esta explode en una bomba. Así que hay que aprender a decir las cosas. Al principio resultará un poco difícil, al principio a lo mejor podemos pasar del otro extremo, que es una forma más agresiva de decir las cosas, pero luego con el tiempo, cuando vamos equilibrando nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestras emociones a nivel espiritual, nuestra comunicación va a ser más espontánea, más fluida y todo va a resultar más fácil. Así que espero que hayan tenido una idea un poquito más clara de lo que es la responsabilidad. Y también quería añadir una última cosa, que a medida que demostramos a nosotros mismos y al universo y a los demás que somos responsables, es como un juego electrónico, que pasamos de un nivel y pasamos al nivel sucesivo. Y ahí habrá nuevos desafíos y habrá nuevas oportunidades de abundancia, de crecimiento, de dicha. Entonces, también funciona así como un gran juego esta vida. Si superamos este nivel, aprendemos, somos responsables aquí, podemos pasar al nivel sucesivo. Aquí volvemos a tener desafíos, aprendemos y así iremos subiendo, subiendo y así se cumple nuestra evolución como seres humanos, como seres espirituales, como seres que se relacionan con los demás y con también los dones, las cualidades que tenemos para cumplir con nuestro propósito en esta vida. Así que nada, espero que este video os pueda ayudar de alguna forma y si tenéis preguntas podéis dejarlas en los comentarios y yo las contestaré. Gracias a todos y un abrazo. Hasta pronto.